Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Esta semana el ciclismo no entiende de victorias ni de clasificaciones. Esta semana el corazón de este deporte se ha vuelto a romper en 1000 pedazos. Finlay Tarling, un chaval de apenas 19 años, con la vida por delante, ha perdido la vida en la octava etapa de la Vuelta a Portugal. Los detalles que nos llegan son escalofriantes. Las imágenes de una furgoneta Renault Kangoo con la luneta hundida en el lado del conductor y una bicicleta completamente destrozada evidencian un impacto frontal brutal. La policía portuguesa busca respuestas, pero ninguna conclusión le devolverá la vida al joven corredor del NS Cycling. Casi da igual lo que diga el atestado. Finlay, hermano menor del profesional Joshua Tarling, ya no volverá a pedalear. Y esto nos vuelve a golpear con la realidad más dura. El ciclismo sigue siendo el deporte de competición más vulnerable del mundo. Sus vidas, la de los ciclistas, penden de un hilo en cada curva y pasan más de lo que quisiéramos admitir, sobre todo estos desastres. He perdido la cuenta de las veces que hemos tenido que comentar desgracias así en este podcast desde que se inició. Demasiadas, la verdad. Hago de nuevo un llamamiento que empieza con la palabra stop. Conciencia. Responsabilidad. Descanse en paz, Finlay Tarling. Le dedico el podcast de hoy a su memoria, a su familia y a sus conocidos. Y abriremos la grupeta a continuación porque como no hay ninguna carrera de la semana que sea más importante que las otras, pues directamente pasaremos a las noticias que han sucedido durante esta semana. Y desgraciadamente tenemos que volver al título de nuestro podcast de hoy. La tragedia golpea el ciclismo de nuevo. Y es que tenemos a los padres del fallecido Finlay Tarling, que han compartido un mensaje por primera vez tras la muerte de su hijo. Dijeron: estos fueron los días más difíciles de nuestras vidas y tardamos un tiempo para poder publicar este mensaje. Lo que nos ayuda a superar esto fue la avalancha de mensajes, correos electrónicos, artículos y llamadas telefónicas de familiares, amigos, nuestro equipo y las comunidades deportivas locales. Nos ayudó muchísimo escuchar con cuánto cariño y afecto hablaban de Finn. Les agradecemos enormemente todo el apoyo recibido. No sabemos cómo seguir adelante a partir de ahora, pero con el apoyo de nuestra familia, amigos y la comunidad lo lograremos. Aunque nuestro corazón roto jamás sanará, no solo era nuestro hijo y hermano, sino también nuestro mejor amigo. Era amable, cariñoso y tenía un sentido del humor peculiar. Lo extrañaremos muchísimo, dice la publicación de Instagram de la familia. Dice: aunque solo tenía 19 años, su corta vida estuvo llena de experiencias y logros maravillosos. No podríamos estar más orgullosos de él. Y acaba diciendo como un llamamiento: si coges la bicicleta en los próximos días, por favor, piensa en él un momento mientras enganchas los pedales. La verdad es que sí, la verdad es que hay que pensar. Hoy venía desde casa de mi padre en coche y ya intentas tener máximo cuidado, ¿no?, al adelantar a ciclistas en la carretera, pero hoy, sobre todo hoy, más todavía. Es decir, que vaya. Una lástima. A última hora sobre la investigación. Poco antes de grabar este podcast, han salido unas últimas horas sobre lo que sucedió en el accidente. Dice en una entrevista con el diario portugués Jornal da Tarde, el teniente coronel Carlos Canatario de la policía, ¿no?, de Portugal, dice que el conductor se encontraba en estado de shock tras el accidente. No presentaba rastros de alcohol, ni estupefacientes, ni drogas en sangre. Circulaba por su carril, pero en sentido contrario a los ciclistas. El ciclista tomó la curva por el raíl izquierdo.
Según Canatario, el pelotón se dividió en 3 partes: el grupo del líder, el pelotón y 3 rezagados, entre ellos el fallecido Tarlin. El conductor entró al recorrido por una vía de acceso. Dice, sabemos que se detuvo en la vía de acceso, vio pasar el pelotón, esperó un momento y preguntó a los espectadores si la carrera ya había terminado. Según se informa, le dijeron que los últimos ciclistas habían pasado y que podía continuar. Pero lo cierto es que el coche que cierra carrera, lo que se suele decir el coche el coche escoba, todavía no había pasado. Así el hombre entró en el circuito por la vía de acceso, a pesar de las señales de tráfico. No había ningún cartel presente. Es imposible, dice el texto de la policía, colocar a un agente en cada punto de acceso al circuito. Se da prioridad a los puntos de acceso donde hay mayor probabilidad de que entren vehículos y personas. Este era un punto de acceso secundario sin agentes, pero con señalización. Dice que es importante entender esto durante la carrera. El equipo de seguridad móvil debe adaptarse constantemente porque la composición del pelotón cambia continuamente. En el vehículo escoba tenemos un coche de patrulla y 2 motocicletas para proteger a los ciclistas. 3 ciclistas, incluido Tarlin, comenzaron a quedarse rezagados del pelotón a intervalos. Las 2 motocicletas se adelantaron para alcanzarlos. El ciclista fallecido circulaba en un punto de la subida junto al vehículo de apoyo de su equipo. Al comenzar el descenso, aceleró bruscamente, se adelantó al coche de apoyo y la motocicleta no pudo seguir el ritmo. El ciclista tomó la curva por el carril izquierdo, produciéndose así la colisión con el vehículo. No sé, lo que decía en la entrada, por mucha explicación que nos den, Tarlin no va a volver. Pero tenemos que continuar. Sabe mal decirlo, pero es así. La vida sigue rodando, la rueda sigue rodando. Continuamos con la explicación de todo lo sucedido en esta última semana de ciclismo. No sé qué sucederá cuando estaréis escuchando este podcast, pero en el momento de esta grabación todavía no se sabe si Roglic va a poder participar en la Vuelta a España o no. Creo que hace un par de semanas que comentamos que Roglic sufrió un atropello de un coche el 31 de julio y que eso le obligó a saltarse San Sebastián y Burgos y que dejaba la participación en el aire de la Vuelta a España 2026. La última noticia es que está al 50-50. Además, serán casi 2 meses sin competir desde los campeonatos de Eslovenia de finales de junio y casi sin entrenar. La salida, ya lo sabéis, 22 de agosto, el sábado en Mónaco. Si llegara el caso de que tomara parte, yo creo que lo haría sin ritmo y con ese reto histórico casi imposible de superar. No sé si le conviene más o le conviene menos al bueno de Primo Roglic, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Como decía la semana pasada, se está jugando su contrato para el año que viene profesional al dejar Red Bull Bora y de momento sí que tiene contactos con diferentes equipos, pero no hay ninguno que apueste en firme todavía por él o él no se ha dado todavía por la apuesta, ¿no? Está claro que es complicado que en las condiciones que puede comenzar la Vuelta a España Primo Roglic pueda llegar a ser un top 5 incluso. No sé cómo lo veis vosotros. A lo mejor me subís la apuesta y me decís incluso un top 10. No lo sé. En caso de que participe, intentaría reflexionar un poco más sobre ello cuando os hable de los equipos participantes. Y hablando de Roglic y de noticias relacionadas con él, la última que se ha sabido es que Lotto Intermarché está interesado en contratarle. Han comenzado, parece ser, negociaciones, según cuenta el diario belga Headless News, pero todavía no hay ningún acuerdo cerrado. La operación encaja bien por 2 partes. La primera encajaría bien para el equipo de Lotto Intermarché, que pues eso, tendría un corredor para poder competir en vueltas por etapas y también encajaría en el de Roglic, ¿no? Que al final lo que Roglic quería
era volver a correr el Tour de Francia siendo líder de un equipo. Luego el resultado puede ser uno u otro, pero él lo que quería era un equipo que estuviera predispuesto a sacrificarse por él una vez más. Vamos a ver cómo acaba todo. Ya sabéis que Piranello Q36.5 también había estado en conversaciones. Bahrein Victorious habían sido los primeros. Veremos a ver al final en qué queda y dónde va a parar Primo Roglic. Yo no creo que se vaya a quedar sin equipo. En un equipo u otro, al final competirá, y creo que bueno, que ese pequeño sueño que tiene de poder disputar el Tour de Francia del año que viene como líder de un equipo, me da a mí que eligiendo bien la opción la puede tener a su alcance. Más noticias. Michael Woods regresa. Noticia así como, vamos a decir, impactante. Como sabéis, puso fin a su carrera deportiva a final del Tour de Francia de 2025. El corredor tenía previsto correr el Gran Premio de Montreal en ese año para despedirse por ser canadiense, pero una hernia lo obligó a retirarse y no pudo, pues eso, acabar con ese sueño. La noticia es que vuelve a los 39 años. Ha sido seleccionado por Canadá para representarlo en los campeonatos del mundo de este año, que ya sabéis que se corren en Canadá, y de paso correrá con la selección los dos criterios, ¿no? Las dos carreras, el Gran Premio de Quebec el 11 de septiembre y el Gran Premio de Montreal el 13 de septiembre como carreras preparatorias. A mí me parece una cosa bastante curiosa y novedosa. Dice Woods, en realidad el año pasado ya tenía en mente el Campeonato Mundial de Montreal, pero no me veía capaz de volver a competir un año completo de carreras del World Tour. La Federación Canadiense de Ciclismo me dio la oportunidad de elaborar un calendario alternativo y gracias a eso todavía estoy en muy buena forma. A ver si nos da una sorpresilla Michael Woods. Bueno, yo creo que puede ser bastante imposible, pero bueno, lo podemos ver en carrera. Total, no tiene nada que perder y a lo mejor se guarda, se deja ver, vete a saber si al final puede conseguir una plata o un bronce. Michael Woods es así, era, y supongo que podemos decir, es un buen corredor, la verdad. La Vuelta 2028 podría salir de Cerdeña. Cerdeña ha puesto sobre la mesa 7,5 millones de euros para organizar la gran salida de la Vuelta a España de 2028, con el objetivo de que las 3 primeras etapas se disputen en la isla italiana antes del traslado a la península. La maniobra, aprobada por la Asamblea Regional y reportada por la Nueva Sardeña, encaja en la celebración del 700 aniversario de la fundación del Reino de Cerdeña y busca un impacto muy visual para que el turismo se acerque a Cerdeña y también, como no, un impacto en el comercio local. Aunque el dinero ya está asignado, la salida aún no está confirmada por los organizadores de la Vuelta. En caso de cerrarse, podría ser el debut de la Gran Vuelta extranjera en Cerdeña, que ya ha sido la gran partensa del Giro en 1991, 2007 y 2017. Todo está listo para la expansión del Tour de Francia FEMS. La expansión del Tour de Francia femenino es ya un consenso en el pelotón. Managers y directores coinciden en que las ciclistas están preparadas para más días, pero advierten que el crecimiento debe ser gradual y bien diseñado para no dañar la emoción ni el ecosistema. Tras 9 etapas muy disputadas en 2026, con el duelo final entre Denny Böllger y Kasia Viadoma, que se decidió, podemos decir, en la última jornada, la pregunta es, ¿por qué parar aquí? ¿Y por qué no continuar? Además, las audiencias continúan respaldando la buena salud del Tour de Francia femenino. El mensaje mayoritario es claro, el Tour puede y debe crecer, pero sin saltar de golpe a 3 semanas. Desde diferentes equipos se están hablando más o menos, hay un consenso en que la ampliación podría ser entre 10 y 12 días, incluso algunos hablan de 14, pero todos descartan la posibilidad de que sea de 3 semanas. A mí la verdad es que me parece bien y creo que apostaría por 14 días, por una carrera de 14 días. A lo mejor incluso con un día de descanso por medio, si me apuráis. Lo que pasa es que eso de que tenga 13 días, bueno, pues a lo mejor podrían ser 14 etapas, más un día de descanso, 15, y entonces quedaría la cosa mejor
por aquello del número 13, ¿no? La superstición. Ah, los equipos también han lanzado una advertencia a ASO. Dice, si se añaden más días, el recorrido no puede ser una sucesión de etapas durísimas que rompan la carrera demasiado pronto. Reclaman más variedad, etapas al sprint, transiciones, un perfil de carrera que permita que diversas corredoras puedan tener opciones y que el pelotón no se reduzca a un grupo muy pequeño cada jornada. La directora de carrera, Marion Rousseau, comparte esa visión y dice que la idea no es que el progreso sea igual a más dificultad. A mí la verdad es que, a ver, el Tour de Francia último sí que es cierto que ha tenido jornadas, quitando, creo recordar así de memoria, las dos primeras, las otras eran de un nivel bastante exigente, pero claro, de montaña a montaña, al final había una. Las demás eran pues media montaña, un poquito menos de media montaña, mucho sube y baja, es decir, muy ratoneras algunas etapas. Por eso, a mí incluso me parece bien que pudieran poner un par de etapas fuertes de montaña y luego, pues eso, un par o tres de etapas al sprint, una crono individual con cara y ojos bien puesta. Me parece que estaría bien, incluso sin dificultad, ¿eh? Quiero decir, una crono llana, ¿no? Para que hubiera esa compensación, ¿no? Entre una cosa y la otra. Al final, bueno. También se ha advertido que, claro, al haber más días en el Tour de Francia significaría más televisión, más regiones visitadas, más valor para los patrocinadores y todo el mundo cree que eso es bueno. Pero también, cuidado, porque alertan que los equipos femeninos tienen más o menos 16 corredoras, no como los equipos masculinos entre 28 y 30 corredores. Y otros también añaden que no solo hay que enriquecer esa parte del calendario, porque al final lo dice Philip Rothford del Phoenix Premier Tech, que solo hay 25 o 30 días de verdadero valor comercial en la temporada y que debería haber muchos más días de valor comercial, es decir, que se tendría que intentar mejorar algunos otros días porque los salarios cada vez apretan más de las corredoras y, por tanto, el retorno a los patrocinadores debería ser mayor para que así el ingreso que hicieran esos patrocinadores también fuera mayor. Veremos a ver en qué acaba todo y si es ya de cara al año que viene o no, pero de momento parece que todo el mundo está pensando en lo mismo, ¿no? En esa ampliación del Tour de Francia femenino. Denny Bollerin estuvo a punto de no competir en 2026. Eso es lo que ha dicho en una entrevista que ha dado en The Athletics. Parece ser que cuando acabó el Tour de Francia de 2025, acabó devastada. Dijo que ya no disfrutaba, que había forzado su cuerpo más allá de lo razonable y también había cruzado límites mentales, que tras ese Tour, donde fue segunda detrás de Pauline Ferrand-Prévot, necesitaba al descanso, solo tenía una semana de descanso para luego meterse en el Tour de Romandía y que le pidió al equipo que por favor pudiera saltarse esa carrera porque no estaba disfrutando del momento y quería parar y quería recalibrar. ¿Qué hizo? Pues se cogió su autocaravana, se fue a pasar pues varios días por la montaña y hizo pues eso que más le gusta a ella, ¿no? Es decir, disfrutar de la montaña, de paseos, de pisar la hierba. Ya sabéis que es muy sensitiva Denny Bollerin. Después de ese viaje, Denny Bollerin lo que dijo es, vale, voy a volver a competir, pero lo voy a hacer sin ningún objetivo, simplemente por el placer de disfrutar. Y la verdad es que le salió bastante bien las cosas, porque ya sabéis que llegó en gran forma a los europeos, donde se proclamó campeona, y eso, esa reentrée hizo que que se lo pensara mejor y que pudiera comenzar 2026 de otra manera. Pero bueno, que estuvo a puntito de tomarse un año sabático. La mala suerte sigue persiguiendo a Albert Philipsen. La verdad es que este chaval de 19 años está teniendo una temporada bastante complicada. Una caída en entrenamientos el lunes pasado y tras pasar las oportunas pruebas hospitalarias le han detectado 3 pequeñas fracturas: muñeca, codo y hombro izquierdo, por lo que queda descartado su regreso, que iba a ser para el Dutchland Tour y también iba a correr el Britannia Classic de Plouvé.
Al final, este bache pues se une a la caída que tuvo en la BND Cosigue Classic, con síntomas de conmoción y posible fractura. Estuvo muchas semanas en fuera de juego. Luego volvió al Tour de Limburgo, estuvo casi 150 kilómetros escapado, fue octavo en la Amstel Gold Race, repitió el octavo puesto en el Tour de Romandía, por tanto buenos resultados. Y esa fue su última carrera hasta el momento. Solo 14 días de competición en este 2026 por esas caídas y esas lesiones. Además, se ha tenido que perder toda la parte más favorita que tiene el de MTB de este verano y de momento su regreso está en el aire. Otro, Stefan Bissegger, que se fractura el hueso púbico en el Tour de Polonia. Este corredor de Decathlon, CMA-CGM, tuvo una caída en la sexta etapa del Tour de Polonia y eso le fracturó el pubis, parte de la pelvis. La verdad es que lo único que ha dicho Stefan Bissegger, que espera volver lo antes posible, pero no hay ninguna fecha para ese retorno. Y una noticia esperanzadora. Total Energy parece que ha encontrado una solución. Ya se había dicho que Total Energy dejaba de patrocinar el equipo en 2026 y que pues, su manager, Jean-Renaud Bernardot, se había puesto a buscar a algún patrocinador que pudiera, pues eso, cubrir el presupuesto del equipo. La cosa se le estaba poniendo bastante complicada porque se le habían caído algunas posibilidades, pero según cuenta VeloClub.net, parece que hay varios corredores que se les ha comunicado que el equipo ProTeam continuará y se apunta al fabricante chino de bicicletas Pardus como posible nuevo patrocinador, lo que se supondría el final de la relación con Cube. Aún no hay anuncio oficial y persisten las dudas sobre el detalle, pero el mensaje interno es que la estructura sobrevivirá. Jean-René Bernardot ha dicho que quieren trabajar con un presupuesto mucho más pequeño, con un presupuesto más modesto, pero que quieren tener una estructura que todavía lleve el nombre de BD hacia adelante, porque el departamento de BD es uno de los patrocinadores que piensa seguir poniendo dinero para que el equipo pueda continuar. Pero claro, no es suficiente para tirar adelante toda la estructura. Me parece que es una muy buena noticia y si al final pues es un presupuesto menor, pues hay que ajustarse a ese presupuesto, pero como mínimo que los corredores franceses puedan tener, ¿no?, ese equipo ProTeam que tanto quizás vamos a echar de menos nosotros si al final Ken Pharma no consigue encontrar patrocinadores. La verdad es que va a ser una puerta que se cierre a los corredores españoles para poder foguearse y poder dar el salto, como muchos están dando el salto de Ken Pharma a otros equipos World Tour. Más cosas. El culebrón Víctor Lafay al final no debutará en Unibet Road Rocket. Nos habíamos puesto muy contentos a principio de temporada cuando habíamos visto que Víctor Lafay había fichado por Unibet Road Rocket y habíamos pensado, oye, a lo mejor le dan el puntito y este corredor que nos deslumbró en el Tour de Francia cuando estuvo aquí en el País Vasco, pues la verdad es que no ha sido así. Contrajo un virus en China a finales del año pasado. Esto le obligó a descansar y no poder entrenar, no poder participar en ninguna carrera. Parece que pasa el tiempo y que el corredor no mejora y al final entre todos han decidido que no puede correr este año, que necesita un descanso total y que el futuro del ciclista está en el aire. Solo había fichado por un año con Unibet Road Rocket, por tanto, ahora mismo no se sabe nada sobre su continuidad. Me parece que va a ser complicado que continúe y ya veremos si lo vemos de nuevo sobre una bicicleta. A mí me gustaría que fuera así. No sé, quizás en un equipo continental francés para ir después subiendo, pero de momento la cosa pinta mal. Lo primero que tiene que hacer, como no Víctor Lafay, es ponerse bien de ese virus y luego intentan pensar en volver a ser el ciclista que fue. Stian Fredheim se somete a una cirugía de cadera lateral. El corredor noruego del 1X ha publicado una actualización sobre su lesión de cadera en Instagram. Fredheim, de 23 años, ha experimentado dolor en la parte baja de la espalda y la cadera desde inicio de temporada. Y dice, me operaron de la cadera izquierda y ahora estoy esperando la cirugía de la derecha. La verdad es que,
Madre, como se suele decir, seguramente si no fuera un ciclista profesional, más o menos podría tener una vida más o menos normal, pero la exigencia que tiene estar sobre la bicicleta y al ritmo que se corre, pues al final sucede en que tiene que pasar por eso, por el quirófano, a operarse de las dos careras. Esperemos que pueda volver y que pueda volver lo mejor posible. Iniciamos el repaso al mercado y me parece que la primera noticia es bastante impactante y es que Fabio Jakobsen ya desde este momento es corredor de Visma y espera, pues eso, poder debutar muy pronto. Ha firmado un contrato hasta finales de 2027. Por tanto, vamos a ver. El corredor espera un renacimiento en el equipo Visma y Visma creen que todavía pueden apretar al corredor desde diferentes puntos y conseguir que al final sea un corredor productivo para el equipo. Veremos, sería muy bueno porque Fabio Jakobsen hubo un momento en su carrera deportiva que era el mejor sprinter que había en el pelotón y todo eso se fue un poco, como se suele decir, al carajo. Santiago Buitrago cambia de equipo por primera vez en su carrera deportiva. A partir del 2027 el colombiano se unirá a NS Cycling. Firma un contrato con el equipo por las próximas 3 temporadas, 26 años y lleva ya 7 años como profesional el corredor actualmente en Bahrein. Me parece un buen cambio, me parece una buena decisión y creo que se le puede abrir retos interesantes al bueno de Santiago. Más cosas. Marco Brennan ha sido atado por Tudor Pro Cycling, 23 añitos, el ganador del último Tour de Polonia. Y nada, lo han celebrado haciéndole un contrato hasta 2030. Confían plenamente en el corredor. Más, Hunter Smith cambia Net Company Ineos por el NS Cycling, 22 añitos, el campeón nacional USA contra el crono. Me parece también un buen fichaje, es un corredor con potencial y me parece que también NS Cycling puede ser un buen equipo para él. George Stenhauser deja EF y ha fichado 2 años por Red Bull Bora. Stenhauser, 24 años, pues refuerza, ¿no?, la grupeta de escaladores del equipo y además se llevan un corredor muy, muy combativo que les puede ir muy bien. Sebastián Berbic deja Caja Rural tras 3 años y se unirá a Pinanello Q36.5. Era un rumor a voces y ahora confirmado. Ha fichado por 2 años. Las Crab ha renovado por Lotto Intermarché hasta 2028. Marco Haller, 35 años. Matteo Trentin, 37 años. Han renovado con Tudor hasta 2028. No 2027, 2028. 2 años más para los dos. Pavel Bidner deja Picnic y se va a Pinanello Q36.5 por 2 años. Me parece también un buen recambio. Lorenzo Milesi deja Movistar y se va a Soudal Quick Step por 3 años. Diego Ulisses, 37 años, sube un año más a su carrera deportiva, ha renovado por 1 año con XDS Astana. Y Stefan Kruijswijk colgará la bicicleta a finales de 2026 a los 39 años. Acordaros que en 2016 estuvo a punto de ganar el Giro de Italia, pero una caída en el descenso del Col del Nelo le impidió subir al podio. Sin embargo, en 2019 sí que logró subir al podio del Tour de Francia, que ha sido, se puede decir, el mayor logro que ha tenido en su carrera deportiva. Y si nos fijamos en las mujeres, en el ciclismo femenino, también se están ya acostumbrando a estos cambios de equipo, que antes no se movían tanto. Pues mira, Marta Lach deja SD World y se va a Human Power. Me parece también un movimiento muy interesante, ¿eh? Marta Lach ya sabéis que es una corredora con sprint y me parece que en SD World estaba un poco desaprovechada. Amélie de Dixen se une también a Human Power hasta 2027. Otra corredora veloz. Me parece también, bueno, quizás quieran reforzar, ¿no?, esa parte de la plantilla. Marta Fidanza deja Visma y aquí sí que parece bastante sorprendente que ha fichado por el Saint-Michel Prefens Home Auvergne 93, un equipo francés que bueno, pues ella dice que ha querido bajar un peldaño para poder tener, pues eso, más libertad a la hora de crecer como corredora. Me parece también, al final, bien. Julia Kopecky deja SD Wars, otra que se va de SD Wars, y se va a Lidl Trek por 2 temporadas. Y Maud Odenman
dejará Visma y se va a Movistar en 2027. La ciclista de 22 años es una corredora que es buena en colina, tiene también aguante en montaña. Yo creo que puede ser un buen refuerzo también para el equipo Movistar. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y estamos ya en las otras carreras y vamos a intentar explicar un poquito qué ha ido sucediendo durante toda la semana. Si queréis nos vamos al Arctic Race of Norway, que era una carrera 2.pro, y la verdad es que como siempre ha sido entretenida, además con unas vistas imponentes, y si queréis vamos etapa por etapa en lo sucedido. Primera etapa, sprint, le tocaba ganar a Giovanni Lonardi, sexta victoria profesional. Llevaba casi un año sin ganar el corredor del Polti a Visin Malka. Eso sí, coleccionando buenos puestos. La verdad es que es un tío que suele estar siempre en el top 10, pero no acababa de conseguirlo, y la verdad es que hace muy buen sprint. Yo creo que parte del éxito lo tiene su compañero de equipo, que lo lleva casi hasta los últimos metros muy bien colocado. Él luego sabe buscar la rueda buena, sabe remontar y al final ganar el sprint. Segunda etapa, de nuevo sprint, y de nuevo el que todos pensábamos que debería ganar porque era el favorito, como mínimo lo veíamos así, Ethan Vernon, pues no gana. Lo hacía Erle Blinkan del 1X con una buena anticipación y haciendo que los aficionados enloquecieran, disfrutando de lo lindo con la victoria. Segunda victoria del año, la primera, recordamos, en el Tour de Omán, quinta de su carrera deportiva. Tercera etapa, acababa con 3,4 kilómetros al 10,8%. Una bonita subida exigente y peleada pues con un ritmo muy fuerte en la primera parte por Total Energy, que seleccionó por completo el grupo. Al final, los que se esperaban delante estuvieron Lennart Van Empel y Guillermo Tomás Silva. Fueron los más fuertes, se la jugaron entre los dos y fue Silva el que se pudo llevar el gato al agua, como se suele decir, con una victoria que la verdad es que le fue de un tris, porque consiguió una pequeña ventaja sobre el belga y este le remontó al final y nada, le sobró muy poquito. Es decir que bien para Guillermo Tomás Silva, que eran los dos favoritos para ganar la carrera. Cuarta etapa, se acababa en una cota de 2,8 kilómetros al 8%, y aquí hubo sorpresa, porque Cedric Bucket Christophen del Unibet Rock Rocket se estrenaba como ganador en su carrera profesional, sorprendía al grupo con un ataque a 750 metros de meta y mantenía esa diferencia o esa pequeña diferencia para ganar. Al final, pues victoria en la general para Guillermo Tomás Silva, que para mí era mi favorito, así lo comuniqué en la previa que envié a los seguidores de Sastak. Segundo, Lennart Van Empel a 14 segundos. Tercero, Alessandro Pinanero a 25 segundos. Más cositas. Nos vamos ahora al SES Tour, al Tour de Chequia, 2.pro. La verdad es que una carrera que yo creo que tendrían que darle una vuelta de tuerca, porque la primera etapa sí que fue una etapa para el sprint, pero las otras tres fueron iguales, calcadas, con un final en alto, y la verdad es que vista una, vista las tres. Yo creo que tendrían que intentar hacer, no sé, a lo mejor algo de media montaña, o a lo mejor esa misma cota, que no llegaran cotas, sino que bajaran y hicieran meta. Yo creo que tendrían que darle una vueltecita de tuerca, pero bueno, así ha sido este SES Tour. Primera etapa, el único sprint que se lo iba a llevar Riley Sheenan del NS Cycling Team, que se llevaba por delante del favorito a priori, Ben Turner, que lo dominó el sprint,
pero poco a poco le fue remontando y él por inercia iba cerrando al final contra las vallas a su oponente. Yo creo que Ben Turner vio que no podía con él y iba tirándolo así disimuladamente contra las vallas y al final Sheehan pudo hacerse con la victoria. Segunda victoria de este año, tercera de su carrera deportiva. La segunda etapa se llegaba a una subida de 15 kilómetros al 4% y el ritmo fortísimo durante toda la subida del Neck Company Ineos, haciendo estragos. En el último kilómetro, que cuando soltó todo por los aires, Andrew Agus pudo atacar y pudo acabar el trabajo de sus compañeros y no en vano también era uno de los favoritos para ganar la carrera. Acaba ganando por delante de Alessandro Fanselu, que también ha hecho un muy buen Sest Tour, y el veterano Domenico Pozzovivo, que hacía tercero. Otro de los favoritos, como era Jordan Llegat, yo no sé si estaba enfermo, perdió 10 minutos ese día. Mikel Landa al final se dejó 37 segundos, y nada, cogiendo, como se suele decir, kilómetros. Tercera victoria del año para el americano y su tercera como profesional. Es decir, se ha estrenado este año y se ha estrenado muy bien. Tercera etapa, repetición de la jugada. Agus, Fanselu, Pozzovivo, de nuevo los más fuertes, en 13,2 kilómetros a 5,4%, que era el final. Sería Fanselu un poquito más cerca de Agus, pero nueva victoria para el americano. Por tanto, cuarta victoria del año, cuarta de su carrera profesional. Curioso, pero Mikel Landa se volvió a dejar 37 segundos como el día anterior. Y cuarta y última etapa, eran 7,9 kilómetros al 6,6%, el final más exigente de los tres, y curioso, porque a los últimos, se puede decir, 300 metros, llegaron más corredores que nunca. La verdad es que, no sé, se pueden contar a lo mejor pues unos 12 corredores para disputarse la etapa. Y al final, esta vez sí, Alessandro Fanselu consigue una meritoria victoria para el MBH Bank CSC Telecomfort. Segundo, Andrew Agus, que esta vez no pudo remontarle. Tercero, Nicolás Broyar, que eran por el que estaba luchando Total Energy en las etapas anteriores. Aquí, Domenico Pozzovivo se dejó 11 segunditos, perdió un poquito más. ¿Cómo acabó la general? Pues con Andrew Agus ganador, por tanto, quinta victoria para el corredor. Alessandro Fanselu, segundo a 7 segundos. Domenico Pozzovivo, tercero a 40 segundos y 140 puntos a la saca. La verdad es que le está dando un resultado tremendo. Ahora estaba mirándolo y ha conseguido ya 478 puntos Domenico Pozzovivo. Por si alguno tenía dudas de si era un buen fichaje o no era un buen fichaje, pues aquí ha demostrado Domenico Pozzovivo que todavía se puede confiar en él. Más cosas. Este domingo teníamos la ADAC Cycling Carrera World Tour, la antigua clásica de Hamburgo. Y Paul Magnier ganó de forma contundente. El velocista de Soudal superó al final a un sprint de un grupo reducido. En ese sprint no estaba ni Olaf Koy ni estaba Jonathan Miller. El que se coló fue Nick Teuniss, que acabó segundo en ese sprint. Fue fundamental el ímpetu de Isaac del Toro, que intentó romper el grupo en la última subida a Basselberg, que era una pequeña rampa de 700 metros, a 16 kilómetros del final, puso un ritmo muy duro, estiró el grupo y dejó atrás a Koig y Milan. Por detrás intentaron cerrar el hueco, pero no lo consiguieron, y tampoco del Toro consiguió irse solo, aunque lo intentó. Le viene muy bien esta victoria a Paul Magnier tras hacer un Tour de Polonia por debajo de lo esperado, diría yo. Séptima victoria del año. También este domingo hemos tenido Le Poli Normande, carrera 1.1, donde Hugo Bech se alzó con la victoria. Para él y para Cofidis, el velocista francés superó en un final muy disputado al pequeño grupo que llegó, de unas 25 unidades que se habían escapado a unos 25 kilómetros del final. El segundo fue Sandy Dujardin, el tercero Alex Aramburu. Segunda victoria profesional para Page, que no ganaba desde hace casi 3 años. De ahí la alegría, la locura que demostró el corredor en meta. Y nos queda comentar la Volta a Portugal en bicicleta 2.1, lo habíamos dejado en la cuarta etapa con la victoria en el primer día de montaña de Alexis Guerin por delante de su compañero Artem Nish. En la quinta, Crono, que de nuevo volvió a ganar a Julius Johannesen, que por cierto no acabaría la carrera por un despiste monumental a la hora de calcular el tiempo del fuera de control. Se quedó él y un compañero de equipo fuera por ese mal cálculo. Sexto día
de recorrido escarpado, llega la escapada y victoria para el corredor de Euskaltel Iñaki Sassi. Primera victoria profesional y tercera victoria para el equipo durante esta temporada. Apuntar que hubo un ataque desde el pelotón, se forma un pequeño grupo en el que se filtró Artem Nish y le recordó 23 segundos a su compañero de equipo Alexis Guerin en la general. Séptima etapa, nuevo final en alto, aunque no demasiado exigente, lo que hizo que los tres corredores más fuertes del día se jugaran la etapa al sprint. Adrià Pericas, del UAE, consiguió su primera victoria profesional a sus 20 años en su primera temporada como profesional, superando a Artem Nish y Alexis Guerin. Guerin continuaba como líder. La octava etapa es la etapa del desgraciado accidente de Filian Tarlin, por tanto se canceló y solamente quedaba la novena y la décima. La novena etapa se inició con un homenaje a Finlay y un bonito gesto del líder que cambió su camiseta amarilla por una negra y además pudo ganar y dedicarle la victoria. Alexis Guerin cerraba esta Volta a Portugal demostrando que ha sido el más fuerte este año de la carrera y se lleva esa etapa. Y quedaba la décima etapa donde se esperaba un sprint, pero el final era en una pequeña pendiente y por fin llegó la deseada victoria de Rui Oliveira. La verdad es que estábamos esperándola durante toda la Vuelta a Portugal y ha sucedido en la última etapa. Primera victoria profesional para el corredor portugués, además en casa, y otro que se ha vuelto loco a la hora de celebrarlo. Me sabe mal por Daniel Cavia, que ha estado haciendo una Vuelta a Portugal muy bonita y se ha quedado, pues eso, a las puertas de poder ganar una de las etapas. Alexis Guerin al final se lleva la carrera con 1 minuto 02 sobre Artem Nish y 4.37 sobre Pedro Silva. Adrià Pericas al final ha acabado quinto a 5.38 y si queréis podemos comentar que Joaquim Mundialgait de Euskaltel ha acabado en la séptima posición. Y esto sería un poco lo que ha dado de sí las carreras esta semana. Y vamos con el menú de la semana. Ya sabéis que se corona este sábado 22 con el inicio de la Vuelta Ciclista a España y que en el podcast ya tenéis la previa del recorrido y próximamente la previa del análisis de los equipos y los favoritos. Pero empezamos con el Tour de Limousin, que empieza el día 18, del 18 al 21. Es una carrera con 4 etapas y las 4 etapas son muy, muy parecidas. Ya sabéis que es una carrera donde casi todas las etapas son rompepiernas, es decir, es un sub y baja constante. Estoy viendo que la primera etapa tiene 2.100 metros de desnivel y la verdad es que es como una sierra totalmente. Si al final le ponen 4 cotas puntuables, pero la verdad es que podrían ponerle muchos más. La segunda etapa estoy viendo que tiene 2.842 metros de desnivel positivo. Aquí sí que el final es mucho más duro porque están concentradas las cotas, por tanto puede ser la segunda etapa una etapa importante y decisiva. La tercera, 2.976. Aquí por eso estoy viendo que las cotas están más... sí que es verdad que hay un par de cotas al final, pero sobre todo están en medio de la etapa para romper la etapa. Y la cuarta tendría 2.895 también, pero sin tantas cotas, pero sí que es verdad que vuelve a hacer un recorrido, un perfil en sierra. Por tanto, un Tour del Limousin que ya sabéis que es para luchadores, para pegadores, para corredores que les gusta el ataque, para corredores que les gusta buscar escapadas. El año pasado se pudo llevar la victoria Ewan Costiu. Seguimos con más. Luego tenemos el Edmond Cycling Racing Woman, que es una carrera 1.2 y es una carrera ha cambiado este año a 1.1 y es una carrera eminentemente para sprinters. Diría que la carrera es una carrera para sprinters y tendría que ser así más o menos el resultado de este año. El año pasado, como era 1.2, la participación era, digamos, menos
buena, por así decirlo, y pudo llevarse la carrera Martina Alsini. Veremos a ver cómo se completa la Starlist este año. Luego tenemos el Renewi Tour, que va del día 19 al 23, que es carrera World Tour, y ya sabéis que es una carrera súper divertida, con ese kilómetro bonificado, con los 3 sprints, con una carrera más o menos rompepiernas. Estoy viendo que la primera etapa en principio debería ser un sprint. La segunda etapa es totalmente llana, por tanto debería ser otro sprint. La tercera etapa es la que llega a Gerardsberger, por tanto, y tenemos aquí el Bosberg, tenemos el Kappelmoor, no sé cuántas veces se sube el Kappelmoor en esta etapa, pero bueno, una, dos, estoy viendo. Bueno, la última ya sabéis que tampoco es completa, la última subida cuando llegan a Gerardsberger, porque acaba justo en medio del pueblo, pero vaya, esta tercera etapa es de aquellas que nos gusta ver. Y la cuarta etapa acaba como en una pequeña cota, una cota de unos 500 metros, ¿vale? Y también muy, muy, muy escarpado todo el recorrido para darle, bueno, pues esa gracia. Y la última es un circuito plagado de cotas, pero plagado, minado de cotas, y va a ser, vaya, súper divertido también de ver. Ya sabéis que esta carrera siempre nos deja buenas sensaciones. Seguimos, luego tenemos una carrera World Tour del día 19 al 23, el Lloyd's Tour Britain of Women, que como digo es carrera World Tour. La primera etapa tiene 2.000 metros de desnivel positivo y sí que creo que el final puede ser interesante porque estoy viendo bastante sub y baja, por tanto yo creo que puede haber ataques en esa primera etapa. La segunda, yo creo que tiene que ir al sprint. La tercera etapa acaba en una subida. Estoy viendo que esta subida está como categorizada, hay con rampas del 12, 7. No es que sea muy larga la subida, estoy viendo porque tiene como unos 2 kilómetros. Por tanto, yo creo que puede ser un momento decisivo esta tercera etapa. La cuarta etapa, digamos que también tiene esa forma de sierra, pero parece que se puede llegar también al sprint. Y la quinta etapa, diría que también es una etapa para que se pueda llegar al sprint. ¿Qué más tenemos luego? Luego tenemos del día 19 al 23 el Líder Deutschland Tour, carrera 2.pro. La carrera comienza con un prólogo de 2,6 kilómetros. Estoy viendo, no sé si estará nuestro amigo Julius Johannesen. En principio el UAE está. De momento no está programado que esté a Julius Johannesen, pero me parece a mí que a poco que pueda estar estará porque se está convirtiendo en el rey de los prólogos. La segunda etapa es una etapa que acaba en una cota, bueno, de unos 2 kilómetros. Tiene como 2 kilómetros ese final. En concreto tiene 2,2 kilómetros al 4,6%. Por tanto, le puede dar un poquito de gracia a ese final. La tercera etapa es una etapa, bueno, la segunda, perdonar, porque es prólogo, primera etapa, segunda etapa. La segunda etapa es una etapa al sprint. La tercera etapa tiene ahí una cota de 2 kilómetros al 5,9%, que es como si tuvieran que hacer un circuito y dar 2 vueltas, y me parece que se podría romper la carrera en esa cota. La cuarta etapa también tiene un par de montañas, bueno, un par de cotas, sobre todo una 2,1 kilómetros al 6,1% a nada, a 13 kilómetros de subir. De nuevo se tiene que hacer como un circuito donde se da esa cota, se tiene que pasar como 3 veces. Es decir que otra vez interesante el final de esta cuarta etapa que cierra la carrera y podría decidir la carrera en sí mismo. ¿Qué tenemos más? Ya veis que tenemos bastante cosa. El día 20 tenemos el Gran Premio Luisín Van Impe, carrera 1.pro femenina. Estaba viendo que este año, el año pasado fue para sprinters, este año yo creo que también va a ser para sprinters,
aunque el final han puesto como unos 600-700 metros picando hacia arriba. El año pasado se llevó la victoria Lorena Vives y aunque le pongan esa cota, si Lorena Vives está en la carrera, no creo que tenga ningún problema para ganarla, a no ser que esté corriendo en Reino Unido, que a lo mejor está por allí corriendo. Luego el día 20, del 20 al 26, tenemos el Tour del Avenir. No voy a detallar las etapas, pero ya sabéis que tendremos un ojo puesto. Siempre es interesante ver a las nuevas promesas. Y la última carrera a comentar es la del día 21, Colbert Crossing Corse, que es 1.1. Es la primera edición porque el año pasado no se pudo celebrar la edición que se tenía prevista. No hay mucha información sobre el recorrido. He visto como unos mapas y he visto como un circuito en Kortrijk. No sé si aprovecharán el mismo puente que la carrera de ciclocross, pero vaya, me aventuro a decir que puede ser una carrera al sprint. Y ya está, y como ya sabéis, el día 22 ya comienza la Vuelta a España. Ya ves, vamos a estar muy entretenidos también la semana que viene a la espera de esa Vuelta a España. Y en principio cuando hago los diarios voy comentando las carreras a medida que van sucediendo, por tanto no creo que vaya a haber un en ruta específico para estas carreras, por tanto las iremos comentando a medida que vayan acabando, en la medida de que vayan acabando. Por ejemplo, la del Tour de Limousin acaba justo antes de la Vuelta a España, a lo mejor puedo hacer un pequeño comentario. El René Tour sí que acaba en la segunda etapa de la Vuelta. El Lidl Deutschland Tour también. La carrera británica femenina también. Bueno, iremos comentando sobre la marcha. No me enrollo más. Como siempre digo, gracias por haber llegado hasta aquí. Si os apetece, me podéis dejar un like para agradecerme ese trabajo que se hace. Y nada, nos escuchamos muy prontito. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.